Saludos cordiales, queridos amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea, fuera de los límites de la confesión religiosa o de la denominación cristiana y de cualquier tipo de dogma. El título de esta cuarta lección es Los profetas capacitados. El texto eje sobre el cual gira el estudio está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 19, versículo 20. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Envió entonces Saúl emisarios para prender a David, los cuales vieron un grupo de profetas que profetizaban, y a Samuel erguido entre ellos que los presidía. Y el Espíritu de Dios vino sobre los emisarios de Saúl, y ellos también profetizaron. La acción que produjo la emisión de la orden de captura del bandolero David fue el vidente Samuel, quien había conspirado contra el rey Saúl, ungiendo anticipadamente al joven cabecilla de 400 vagabundos para el trono de Israel. La traición al hombre que había elegido y ungido es una muestra de ser un pésimo vidente y un religioso en quien no se podía confiar. Para justificar su fracaso, Samuel dijo que el Dios Yahvé estaba arrepentido de haber puesto a Saúl en el trono. Fue la excusa divina de un hombre que adivina. Con esto en mente, veamos las informaciones que nos proporciona el escritor bíblico respecto al tema que nos ocupa, el profetismo en el periodo del Antiguo Testamento. En primer lugar, la actividad profética organizada. Bajo el liderazgo de Samuel, el juez y vidente, fue sembrada la semilla de lo que después sería la institución sacerdotal del reino de Judá. Una nucleación religiosa muy poderosa de donde saldrían profesionales escribas, profetas, jueces, políticos y sacerdotes. La Academia de Profetas iniciada por Samuel fue la respuesta a la demanda de hombres capacitados para ejercer la función de vidente, de vaticinador o adivino, en una sociedad todavía supersticiosa y religiosa, de fuerte creencia y preferencia por las predicciones y de gran dependencia de los augurios divinos. Cuando Samuel era apenas un aprendiz de vidente, dice en Primera de Samuel 3:1, que el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra de Yahvé era escasa, no había visión manifiesta. Como la palabra de Yahvé era escasa, porque no quería hablar o porque no sabía a través de quién hablar, entonces Samuel tiene la brillante idea de enseñar a sus amigos cómo funciona el truco del profetismo, para forzarle a hablar a la deidad adormecida, incluso a cada rato y por medio de muchos videntes. Al mismo tiempo, en la región proliferaban los videntes de quién sabe cuántos dioses, mientras que el dios Yahvé no tenía representantes para hablar a sus devotos, perdiendo seguramente muchos adeptos y la confianza de la gente, que se encantaban con el dios cananeo Baal, su eterno rival. En segundo lugar, la habilidad profética escolarizada. Según el texto, para ser profeta se necesita un maestro, un mentor que enseñe al discípulo el arte de profetizar. Eso es lo que hacía el adivino Samuel. Les instruía y les dirigía como en cualquier profesión secular, donde el que sueña con una carrera se capacita en esa disciplina, con el fin de ejercer debidamente adiestrado la profesión escogida. Por tanto, y según el texto eje, no es el dios edomita Yahvé quien escoge al profeta, sino que es el vidente Samuel el que selecciona. No es el dios madianita Yahvé el que capacita al profeta, sino el adivino Samuel. No es el dios de Judá Yahvé el que preside a los profetas, sino el profesor Samuel. En consecuencia, los profetas pertenecen y obedecen al juez Samuel y no al dios Yahvé. En tercer lugar, la actividad profética condicionada. Según el relato, el espíritu profético de Yahvé vino sobre los emisarios de Saúl
y ellos también profetizaron. Los los emisarios de Saúl no eran alumnos de la escuela profética de Samuel. Eran personas al servicio del rey, preparadas para el combate, para la defensa y el ataque armado. Nada sensibles ni espirituales, sino preparados para ser brutos. Lo que les sucedió es un fenómeno descrito por la psicología como un comportamiento condicionado, en que los enviados del monarca son arrastrados por la conducta de los alumnos en pleno ensayo del arte profético. Esta conducta condicionada es bastante común en cualquier grupo, que cuando uno de ellos se ríe, la mayoría también se ríe, incluso sin saber por qué. En otra escena opuesta, en un ambiente de tristeza, basta con que uno solloce para que el resto también lo haga. Piense ahora en un grupo religioso, en una reunión de evangélicos neopentecostales. Cuando unos cuantos levantan el brazo, poco a poco la mayoría están haciendo lo mismo. Cuando una persona llorisquea, los que están cerca siguen el mismo patrón de conducta hasta que la congregación mayoritaria cae en llanto. De igual manera, cuando un creyente empieza a hablar en lengua extraña, un balbuceo infantil sin sentido, el resto de la gente hace lo mismo. Y cuando uno empieza a profetizar, los demás repiten la misma conducta, expresando a gritos sus propias ideas, dando a entender que están poseídos por el ente espiritual invisible. No obstante, todas estas expresiones irracionales se atribuyen a la deidad bajo el dogma que establece y enseña que son manifestaciones del Espíritu Divino. Y si alguien solicita una explicación razonable, la respuesta lacónica es el misterio de Dios. El adivino Samuel tenía escondido a su protegido David, y como los enviados de Saúl no lo capturaron, el rey volvió a enviar a otro grupo con el mismo fin, pero al encontrarse con los estudiantes de Samuel, todos profetizaron. El monarca mandó a un tercer grupo, y más de lo mismo, todos acabaron profetizando. Entonces se fue el rey Saúl a Ramá para ver si capturaba al fugitivo David, y asegura el escritor que el espíritu de la divinidad vino sobre él y profetizó durante todo el camino hasta Nayot de Ramá. Este hecho dio origen al dicho, también Saúl entre los profetas. Aquí abro paréntesis para señalar que el Dios del vidente Samuel es el Dios el Dios de Israel, el Dios del reino del norte, y aparece en su nombre con el sufijo el, Samuel. El mentor de Samuel fue el sumo sacerdote Elí, cuyo nombre significa mi Dios él es excelso o elevado. Ese mismo nombre pronunció el profeta de Galilea, cuando desde la cruz reclamaba el abandono del plan mesiánico. Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Pero los escribas de la élite sacerdotal de Jerusalén, tras la caída del reino del norte, tomaron sus escritos sagrados y cambiaron el dios fenicio El por el dios edomita Yahvé. En las versiones castellanas confesionales, esta diferencia no se percibe, ya que emplea el nombre genérico de Dios para ambas deidades, para él y para Yahvé. En cuanto al rey Saúl, de la tribu de Benjamín, fue un adorador ferviente del dios Baal. Dos de sus hijos llevan en su nombre el sufijo de su dios. De su esposa Ainoam, hija de Aimás, el cuarto hijo se llama Isbaal, a veces escrito Esbaal. Y el que tuvo con su concubina, Rispa, hija de Ayá, su segundo hijo se llama Mefibaal. El nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán, se llama Meribaal, en honor a la misma deidad cananea, venerada tanto por su padre como por su abuelo. Cierro paréntesis. En cuarto y último lugar, la actividad profética subjetiva. Si fueran importantes y decisivas para el momento, para el futuro,
se hubiera registrado por lo menos una profecía, pero después de la intensa actividad profética no quedó nada. Consistió en un éxtasis colectivo de naturaleza puramente emocional. Cualquier semejanza con los profetas modernos no es ninguna coincidencia. Muy bien, termino esta exposición con la observación del fabulista latino, Gayo Julio Fedro. Un hombre de experiencia sabe más que un adivino. Reitero, un hombre de experiencia sabe más que un adivino. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.